Buenas, hoy vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a explicar cómo utilizar un CD RW. Esto es un CD regrabable, ¿de acuerdo? Es un CD en el cual vamos a poder grabar y posteriormente añadir más ficheros. Lo que no vamos a poder hacer es borrar ficheros individualmente, ¿de acuerdo? Cuando queramos borrar el CD vamos a tener que borrarlo completamente. Para ello lo que vamos a utilizar va a ser un ordenador con Windows 7 y vamos a utilizar el programa de... No vamos a utilizar ningún programa específico de grabación. Vamos a grabarlo, vamos a hacerlo utilizando simplemente las opciones de grabación que nos da el sistema operativo. Ya estamos ya tenemos abierto el Windows. Lo primero que tenemos que hacer es introducir el CDRW que hemos visto antes en el lector de nuestro ordenador. Veremos que el ordenador lo primero que hace es leer el disco y nos mostrará un mensaje en el que nos preguntará qué es lo que queremos hacer con este disco. O bien grabar archivos o grabar música. En nuestro caso lo que vamos a hacer, vamos a explicar, es cómo grabar archivos. Y en este caso lo que vamos a hacer va a ser grabar archivos de música. En el vídeo vamos a ver cómo hacer la grabación inicial desde cero, desde el momento que hemos introducido el CD. Luego veremos cómo añadir archivos. Veremos también cómo crear carpetas y añadir archivos de música a esas carpetas. Y posteriormente veremos cómo borrar completamente el CD para poder volver a empezar desde cero, digamos. Lo primero que hacemos entonces, le damos a grabar el CD y lo primero que nos pregunta es cómo queremos grabar que se cree la estructura de ficheros de este CD y nos pide un título, ¿de acuerdo? Ponemos un título, ponemos disco música 1, por ejemplo, y seleccionamos que queremos grabarlo como un reproductor de CD. Le damos a siguiente y nos aparece lo que es la carpeta, o sea, nos aparece la unidad del CD vacía, ¿de acuerdo? Nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser abrir una unidad, creamos una ventana nueva y vamos a añadir música que tenemos aquí, una carpeta que tenemos de Madonna, por ejemplo, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer va a ser, pues nada, seleccionar 5 ficheros, por ejemplo, los arrastramos, ¿de acuerdo? El ordenador vemos que los introduce en la unidad del CD, pero vemos que los tenemos así como difuminados, ¿de acuerdo? Aquí nos indica que son archivos listos para agregar al disco. Estos archivos no están todavía grabados en el disco, están simplemente seleccionados para que nosotros le digamos qué es lo que queremos grabar. Si yo ahora, por ejemplo, quisiera seguir seleccionando archivos, por ejemplo lo arrastraría y me lo añadiría al listado de archivos que queremos grabar, ¿de acuerdo? También podemos eliminar. Por ejemplo, ya no he pensado que no lo quiero grabar y lo borro, ¿de acuerdo? Una vez hemos seleccionado todos los ficheros que queremos grabar, le deberíamos de dar a grabar en disco. Entonces, bueno, nos hace unas preguntas. En este caso, veis el título del disco, nos pone el título del disco que hemos puesto antes, nos pide que seleccionamos la velocidad y nada más. Será el asistente después de que hayan grabado los archivos, ¿vale? Esta opción la podemos seleccionar para que automáticamente cuando termine de grabar no nos aparezca ningún otro mensaje de este asistente que estamos utilizando. Le damos a siguiente. La siguiente pregunta nos vuelve a preguntar si queremos grabar el CD en formato audio o en formato datos. Como hemos dicho, lo queremos en formato de datos. Seleccionamos esta opción y le damos a siguiente. Y vemos que empieza lo que es el proceso de grabación. Esto, bueno, en este caso va a durar unos pocos segundos porque no hemos seleccionado muchos ficheros. En total hemos seleccionado 5, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que hubiéramos seleccionado muchos, o en el caso, por ejemplo, de que fuera un DVD en el que la cantidad de información puede ser bastante grande, pues tardaría unos minutos, ¿de acuerdo? En este caso vemos que el proceso es bastante rápido, va avanzando la barra de proceso que nos va indicando lo que queda por grabar, el tiempo restante, y ya está finalizando, ¿de acuerdo? Ahora enseguida vamos a ver que
Una vez termina el proceso de grabación, vamos a ver qué es lo que nos pregunta. Esperamos un momento. Ahora el ordenador lo que está haciendo es realiza la grabación y luego lo que hace es, digamos, finalizar el disco. ¿De Esto lo que hace es dejarlo en un estado en el cual se puedan continuar grabando datos en otro momento, ¿de acuerdo? Ya ha hecho la finalización y ahora nos dice que los archivos están grabados correctamente en el disco, ¿de acuerdo? Automáticamente lo que hace también es expulsa el CD. Le doy a finalizar y si yo ahora vuelvo a introducir el CD, vamos a ver qué es lo que lee. Ahora está haciendo una lectura del disco y nos va a mostrar, en principio, nos deberían de mostrar los 5 ficheros que hemos grabado en este CD listos para reproducir. Nos dice, pues eso, cómo queremos reproducir, decimos que abramos como si fuera una carpeta y efectivamente vemos aquí estos 5 ficheros. Podríamos seleccionarlos y reproducirlos con nuestro reproductor de música, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer va a ser añadir nuevos ficheros. Imaginémonos que ha pasado un tiempo y ahora queremos grabar más ficheros. Por ejemplo, estos 3. ¿Qué es lo que haríamos? Pues los seleccionamos, los arrastramos, nos volverían a aparecer como listos para agregar al disco, ¿de acuerdo? Así, están así, se ven así como difuminados. Y una vez hayamos hecho la selección de ficheros que queremos añadir a este disco, y una vez lo tengamos claro y confirmado, lo siguiente sería darle otra vez de nuevo a grabar en disco. Nos haría las mismas preguntas que antes, vemos que el título es el mismo, nos permite que seleccionemos la velocidad, le damos a la siguiente e inicia de nuevo el proceso de grabación. En este caso son solo 3 ficheros, el proceso no va a ser muy largo, ¿de acuerdo? Pero haría exactamente lo mismo. Lo que está haciendo el ordenador en principio es de nuevo abrir el disco para grabar, graba los ficheros, los está copiando y una vez termine, pues finalizaría de nuevo el disco, en este caso dejándolo en un formato en el cual nos permitiría seguir añadiendo ficheros hasta completar el tamaño de dicho disco. ¿De acuerdo? Vemos que ya está finalizando el disco. Esperamos unos segundos. Y volverá a hacer lo mismo. Nos volverá a expulsar el disco y a sacar esta ventana indicando que los archivos se graban correctamente. ¿De acuerdo? Ha vuelto a abrir el disco, le doy a finalizar, lo vuelvo a insertar y ahora veremos que en la unidad de CD nos aparecerán pues los ficheros que teníamos anteriormente más los nuevos que hemos añadido en esta última grabación, ¿de acuerdo? Este fichero, este disco, como recordar que lo estamos grabando como un disco de datos, entonces lo podríamos reproducir en cualquier lector CD que tenga la opción de reproducir ficheros MP3, ¿de acuerdo? Vemos que aquí tenemos todos los ficheros los que hemos añadido en la primera grabación y los que hemos añadido en la segunda grabación. Ahora vamos a ver cómo crear una carpeta. Imaginamos que queremos estructurar nuestro CD de datos con carpetas por grupos, por artistas o por CDs, como queramos, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es nos ponemos en lo que es la unidad, le damos botón derecho y nueva carpeta, como si creáramos una carpeta en cualquier otra parte del disco duro, ¿de acuerdo? Nos pide que introduzcamos el nombre de la carpeta, ponemos Madonna, le damos intro, ¿de acuerdo? Y ahora lo que podemos hacer es entrar en esta carpeta, seleccionar nuevos ficheros, ¿de acuerdo? Los arrastramos y vemos que tanto los ficheros que hemos arrastrado como la nueva carpeta la tenemos en modo pendiente de agregar al disco, ¿de acuerdo?
Entonces, cuando hemos hecho ya la selección de ficheros o de carpetas que queremos introducir o añadir a este disco ya existente, lo de siempre. Le damos a grabar en disco, nos vuelve a solicitar a pedir el título del disco, mantenemos el que tiene, la velocidad, le damos a siguiente y de nuevo inicia el proceso, en este caso de creación de la carpeta y posteriormente de grabación de los ficheros MP3 que le hemos dicho que cree dentro de esta carpeta. ¿De acuerdo? La estructura de carpetas dentro del fichero MP3 pues, eso nos va a permitir pues, tener una organización mucho mayor, ¿no? de todos los ficheros de música que grabamos. Tener en cuenta que dentro de un CD o incluso dentro de un DVD de datos en el que podemos meter ficheros MP3, la cantidad de ficheros que podemos meter es abismal, son cientos, miles, ¿no? Entonces, el tenerlo estructurado en carpetas, pues siempre nos va a ayudar mucho a la hora de identificar y de localizar la música que tenemos almacenada, ¿de acuerdo? Lo mismo como en los procesos anteriores, ha terminado el proceso de grabación, nos indica que se ha terminado correctamente y vuelve a abrir, a expulsar el CD, ¿de acuerdo? Lo volvemos a introducir y volveremos a confirmar que tenemos todos los ficheros que hemos grabado en las dos primeras grabaciones que hemos hecho y también tenemos la carpeta con los ficheros que hemos grabado en esta última grabación, ¿de acuerdo? Ahora el lector está leyendo el disco, le damos a abrir la carpeta, ¿de acuerdo? Y vemos que está todo. Los 5 ficheros que hemos grabado en la primera grabación, los 3 que hemos grabado en la segunda y la carpeta con los 2 ficheros que hemos grabado en la última grabación, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser borrar el disco, ¿de acuerdo? Imaginaros que esto ya ha pasado un tiempo y consideramos que la música que tenemos aquí ya no nos gusta y queremos volver a utilizar este disco para grabar otro tipo de música o estructurarla de otra forma o como queramos llamarlo, ¿de acuerdo? Lo que haríamos, no podemos borrar ficheros individuales, ¿de acuerdo? Si seleccionamos un fichero y le damos a borrar, no podemos borrarlo. Vale, antes de borrar el disco, déjame comentaros una cosa. Dentro de la estructura esta que hemos creado aquí de carpetas y ficheros, podemos copiar ficheros de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Lo que no podemos es mover ficheros. Es decir, si nosotros este fichero, por ejemplo, lo quisiéramos mover e introducir dentro de la carpeta Madonna, no podemos hacerlo. Lo que sí que podemos hacer es copiarlo. Podemos darle a copiar, entramos en la carpeta Madonna, por ejemplo, le damos pegar, ¿de acuerdo? Entonces se nos quedaría pendiente de grabación como en los casos anteriores, se nos queda listo para grabar, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo, le damos a grabar en disco, lo mismo, nos pregunta no, título del disco y velocidad, le damos a siguiente y ahora lo que va a hacer va a ser crear una copia de ese fichero que teníamos fuera dentro de la carpeta Madonna, como le hemos dicho, ¿de acuerdo? Es decir, no podemos mover ficheros, pero sí podemos copiar. En teoría no tiene mucho sentido hacer esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sepáis que es posible hacerlo, ¿de acuerdo? Cuando empezamos tenemos la necesidad de empezar a mover o copiar ficheros dentro de un CD o un DVD, es muy posible que lo más práctico sea borrarlo y volverlo a crear, ¿de acuerdo? Podemos copiar todos los ficheros que tenemos a nuestro disco duro, lo reestructuramos, borramos el CD-ROM siguiendo el proceso que vamos a ver ahora y lo volvemos a copiar todo, ¿de acuerdo? Eso sería lo más práctico. Entonces, hemos finalizado esta última grabación, nos vuelve a expulsar el CD, lo volvemos a introducir y ahora nos lee el dispositivo y nos va a mostrar vamos a ver la última operación que hemos hecho, a ver si la ha hecho correcta como estamos diciendo, ¿de acuerdo? A ver si ha copiado el fichero dentro de la carpeta Madonna como le hemos indicado, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos todos los ficheros, ¿de acuerdo?, que hemos grabado en las distintas grabaciones y efectivamente vemos que dentro de la carpeta Madonna ha copiado este fichero que era el The Peace Within, ¿de acuerdo? Y lo tenemos también
disponible para reproducir dentro de esta carpeta. Vale, entonces ahora ya nos vamos a centrar en el último proceso que habíamos dicho, que era el de borrar el de este disco. Para borrar el disco, pues muy sencillo. Como vemos, tenemos aquí este botón, borrar este disco. Entonces lo que va a hacer va a ser, aquí nos lo indica, que va a borrar el disco completo, ¿de acuerdo? Y nos lo va a dejar preparado para volver a iniciar el proceso de grabación desde cero. Le damos a siguiente e inicia el proceso de borrado. En este caso va a ser un proceso, tampoco no hay muchos ficheros, el proceso va a ser bastante rápido, ¿de acuerdo? Una vez concluya este proceso, nos advertirá de que, vamos a ver lo que nos va a advertir de que el proceso ha concluido, en teoría correctamente, y nos expulsará el CD. El proceso está terminando, nos indica que el proceso de eliminación se ha completado correctamente, le damos a finalizar y nos ha expulsado el CD, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo volvemos a introducir y vamos a comprobar que el disco está completamente vacío y preparado para iniciar de nuevo el proceso de grabación desde cero. Nos vuelve a hacer la misma pregunta, si os acordáis, que nos hizo cuando introducimos la primera vez el CD. Y en este caso, por ejemplo, si damos a grabar disco, ¿de acuerdo? Nos pide de nuevo el tipo de formato que queremos utilizar. Bueno, espero que os haya ayudado este disco para este vídeo para manejar un poquito mejor los CDs RW. Gracias.